Un saludo fraternal a todos mis hermanos que se van a tomar el tiempo para que este video pueda llegar a sus hogares, verlo o escucharlo y estudiar e investigar por sí mismo. Bienvenidos a nuestro estudio número 11 de la serie titulada El juicio sobre los vivos. Como hemos visto en nuestro estudio anterior, el juicio sobre los vivos es la segunda fase del juicio investigador que se desarrolla en el cielo. Hemos visto que el evento que hace que el juicio de los vivos dé inicio es la pausa o la media hora o casi media hora de silencio que Jesús se toma para poder intervenir la iglesia, el santuario que Dios tiene en esta tierra. Esa casi media hora de silencio ocurre en el trayecto del juicio investigador, en el transcurso que se va desarrollando en el juicio investigador. Jesús hace una pausa y con sus ángeles baja a la tierra, es decir, con los ángeles que están envueltos en el juicio, baja a la tierra y ejecuta destrucción sobre todos aquellos impíos, aquellos cabritos, aquella cizaña que se encuentra dentro de la iglesia de Dios. Esto está descrito también en la parábola del trigo y la cizaña. Quiero invitarle a ir al libro de San Mateos en el capítulo 13. El libro de San Mateos en el capítulo 13 nos dice lo siguiente. En el versículo 40 y 41, hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino, no del mundo, sino de su reino, a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. En esta cita, mis queridos, dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿A dónde lo enviará? No al mundo pagano, no al mundo impío. Dice que los mandará a su reino, es decir, a la iglesia que Dios tiene en esta tierra hoy, a ese reino de sacerdotes, a ese pueblo que debería de ser santo, pero que no lo es. Y dice que los enviará a su reino y recogerá de su reino a todos los que hacen iniquidad en su reino, en su pueblo. Hermanos, yo creo que todo esto estamos claros de que esta no es la venida de los ángeles en la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo, Mateos 24:31 nos dice que Jesús envía a los ángeles también, pero no los envía para recoger a los malos, a los impíos que están dentro de su reino, dentro de su pueblo. Los envía para recoger a su pueblo, a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, para llevárselos y presentarlos en el aire delante de Jesús. Esta venida de ángeles es anterior a la segunda venida de Cristo, donde también vienen ángeles. Esta venida de Mateo 13 es cuando los ángeles vienen, visitan a la tierra en esa pausa de media hora que ha ocurrido en el cielo, visitan la tierra, visitan específicamente el reino de Dios aquí en la tierra, es decir, su iglesia aquí en la tierra, y recogen de la iglesia a todos los que hacen iniquidad, a todos los impíos que están en la iglesia, a la cizaña, porque está en el contexto del trigo y la cizaña, y la destruyen. Así como la cizaña es quemada, así la destruyen, de raíz, le quitan la vida. Esta muerte, mis queridos hermanos, que hacen los ángeles sobre los impíos de la iglesia, la cizaña, aquellos ancianos que han traicionado el cometido de Dios, es una muerte literal, es de raíz. Y esto es la obra solemne que Dios hace al momento de aperturar el séptimo sello.
Y a la misma vez que destruye la cizaña, glorifica al trigo, glorifica a los justos, los hace resplandecer. ¿Con qué los hace resplandecer? Con el fuego que cayó del cielo y que provenía del altar y que fue arrojado por el ángel, de Apocalipsis 8, 3 al 5. Esto también lo dice la parábola. Miren lo que dice el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Después de que el Hijo del Hombre ha enviado a los ángeles, y estos han recogido la cizaña, han recogido a los malos dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Dios, entonces los justos, ¿qué pasa con ellos? Resplandecen. Son glorificados por ese fuego que cayó del cielo. Ese fuego del Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, para donde nos dirigimos. Ese es el siguiente evento que viene. Esta separación que los ángeles van a hacer. Y que obviamente no la hacen en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Dios no viene a separar a nadie. Dios viene a recoger ya a su pueblo, recoger su trigo limpio, su trigo resplandeciente, que fue glorificado en el momento de esa pausa que hizo Jesús cuando intervino la iglesia. Porque toda la iglesia triunfante que va al mundo va en un estado glorificado ya. Van a publicar la gloria a todos los gentiles. Esto lo dice claramente el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 19 y 20. En esos dos versículos está el fuerte pregón en los labios de Isaías. Leámoslo. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escaparon de ellos, a las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, y a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles. Versos 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrendas al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Eterno. Aquí en esta cita, mis queridos hermanos, se nos describe la iglesia triunfante yendo a las naciones, llenos de la gloria de Dios. Así van. ¿Y cómo lo sé? Porque el mismo texto me dice que van a ir a publicar la gloria de Dios a los gentiles. No pueden ir a publicar la gloria de Dios si ellos no la llevan consigo. Ellos van a publicar la gloria de Dios porque van revestidos de la gloria de Dios. Y van a predicarla, a manifestarla, a revelarla por testimonio a las naciones. Y gracias a ese testimonio de los hijos de Dios glorificados que están yendo a los gentiles y a todas las naciones, multitudes de gentiles se convierten y salen de Babilonia, salen de las naciones que han sido embriagadas por Babilonia y son traídas por ellos al reino de Dios. Mis queridos hermanos, pero para eso los ángeles necesitan bajar, ser enviados por Jesús, quitar la cizaña, destruirla, como el monte es destruido en un fuego, porque en el tiempo de Cristo el monte, la maleza, era destruido en hornos de fuego, no en la tierra, era prohibido quemar la tierra.
Por eso es que vamos a ver allá en el campo de Dura, cuando los 3 hebreos no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, Nabucodonosor los tiró en un horno de fuego. Y ese horno de fuego que estaba en el campo de Dura era precisamente para eso, para poder hacer todo ese tipo de cosas, quemar paja, preparar metales preciosos, es decir, para todo eso se ocupaban los grandes hornos que se hacían en los campos. Mis queridos hermanos, lo interesante es que el horno de fuego, es decir, bajo la figura de la parábola, no le hace daño al trigo, pero sí destruye la cizaña. En ese horno de fuego en el campo de Dura, Satanás quiso destruir el trigo a esos 3 varones, pero no los pudo destruir. Los quiso quemar, pero no los pudo quemar. Pero dice que los guardias, los servidores de Nabucodonosor, solo se acercaron al horno, ni entraron, y se quemaron, murieron. Porque el horno destruye la cizaña, pero no le hace nada de daño al trigo. Entonces ese horno es una figura de la destrucción que los ángeles van a hacer. Y estos ángeles van a destruir a todo lo que es cizaña, pero ellos no tienen autoridad para destruir al trigo. El trigo no será destruido, sino que será glorificado, así como fueron glorificados los 3 hebreos cuando Jesús llegó a rescatarlos en medio de ese horno de fuego. Hermanos queridos, esta venida que se describe en el capítulo 13 de Mateo es la misma venida que se efectúa durante el juicio, en esa pausa que ocurre en el cielo. Y estos ángeles que vienen son los ángeles que estaban también en ese escenario del juicio, esos ángeles que Juan vio, que daban grandes voces y que glorificaban a Dios. Son esos ángeles los que descienden a la tierra para poder hacer la separación, para poder destruir la cizaña. Y esto ocurre por casi media hora de silencio. Y para poder determinar cuánto equivale a nuestro tiempo actual esa casi media hora de silencio, debemos entender la naturaleza de los tiempos. Hay diversidad de tiempos en las Escrituras y debemos conocerlos. Hay horario literal, es decir, en la Biblia se habla de horarios literales. Ejemplo de ellos, lo que describe Génesis 7:4, ahí hay un horario literal, un tiempo literal que Dios da. Y dice Génesis 7:4, porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí, en el escenario de Génesis, se nos describe que son 7 días. Después de 7 días dice, yo haré descender agua del cielo para destruirlos. Durante 40 días voy a hacer que llueva sobre la tierra. Días literales. No son días parabólicos, no son días proféticos, no, son días literales de 24 horas. Entonces, aquí hay un ejemplo de un tiempo literal. Que Dios dijo 40 días, son 40 días. Otro tiempo sería, por ejemplo, los 40 días que le dio a Jonás, que fuera y le predicara a los de Nínive. Durante 40 días, dentro de 40 días, Dios destruirá a Nínive. Eran 40 días literales. No había símbolo, ni figura, ni nada en ese tiempo que Dios estaba dando. Y hay también horario o tiempo simbólico, periodos simbólicos de tiempo. Por ejemplo,
En Apocalipsis 9:5 se nos menciona uno de esos periodos simbólicos. Dice lo siguiente: y se le dio poder no para matarlos, sino para atormentarles durante 5 meses. Está en el contexto de la quinta trompeta, en la trompeta de las langostas. Este periodo que está descrito aquí en Apocalipsis 9:5 es un periodo simbólico. ¿Por qué razón? Porque está en contexto de las langostas, y las langostas que se describen en la quinta trompeta son simbólicas, no son literales. Ahí se describen con diversos elementos que poseen, y cuando usted arma el cuadro o arma la escena que Juan está viendo en relación a estas langostas y las características que ellas tienen, no parece en realidad que son langostas, parecen otra cosa, aunque su apariencia en términos general pareciera ser como langostas, dice Juan. Pero tienen unos símbolos. Dice que tienen cara de hombre. Entonces, el número 5, es decir, los 5 meses que se describen acá, está íntimamente relacionado con la cosecha del año de agricultura judía. Y está también relacionado con el tiempo de vida que tienen las langostas, que son alrededor de 5 meses. Y como las langostas siempre están en conexión con las cosechas, porque se comen las cosechas, se comen hierbas, se comen las plantas, evidentemente por eso es que está saliendo a colación el número de 5 meses. Así como las langostas son simbólicas, los 5 meses aquí descritos son simbólicos. Entonces este es un periodo simbólico. No determina exactamente una cantidad de años. Pueden ser desde cierto punto hasta cierto punto de la historia que cubre este periodo. Está también el horario parabólico, el tiempo parabólico, que es un poco similar al tiempo simbólico. Pero se le llama horario parabólico porque está en el contexto de las parábolas. ¿Sí? Entonces, estos horarios parabólicos, por ejemplo, los podemos ver en Marcos 13:35. En Marcos 13:35 nos habla de las 4 vigilias. Jesús está dando esta parábola. Leemos el versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Aquí se nos habla de 4 tiempos. En el tiempo de Israel, la parte de la noche estaba dividida por vigilias y se contabilizaban 4 vigilias de 3 horas cada vigilia. A la primer vigilia se le llamaba la vigilia del atardecer, porque tenía que ver con la entrada de la noche del nuevo día. A la segunda vigilia se le llamaba la vigilia de la medianoche, porque tenía que ver con la vigilia que llegaba hasta la medianoche. A la tercera vigilia se le llamaba la vigilia del canto del gallo. ¿Por qué? Porque esta vigilia tenía que ver con la medianoche hasta las 3 de la mañana, cuando el gallo canta. Es decir, de las 12 a las 3 de la mañana. Y a las últimas 3 horas de la madrugada, de las 3 a las 6 de la mañana, se le llamaba la cuarta vigilia, la vigilia de la mañana. Ahora, hermanos queridos, esta es una parábola. Y la hermana White, hoy no vamos a tocar el estudio de las 4 vigilias. Vendrá su momento cuando trataremos el tema de las 4 vigilias. Y ahí lo vamos a ver muy claramente.
Pero la hermana White pone el inicio de esta profecía, de las 4 vigilias, de esta profecía parabólica, de las 4 vigilias, a partir del movimiento millerita o a partir desde el momento en que Miller es llamado a dar el mensaje en el periodo que le correspondía. Esto está en Testimonios para la Iglesia, en el volumen 2, en la página 174. Dice lo siguiente: ya pasaron la primera y la segunda vigilia. Estamos en la tercera vigilia, esperando el regreso del Maestro y velando. El transcurso de esta segunda vigilia nos ha traído a la tercera y ahora no hay excusa ninguna para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación. La hermana White está diciendo, para el tiempo de ella, que estaba la iglesia en su momento, en ese tiempo, ya en la tercera vigilia. Y dice ella, ya pasaron la primera y la segunda vigilia. Cuando estudiamos el tema de la vigilia, vamos a ver que ella hace referencia al periodo de Guillermo Miller. La primera vigilia fue desde el año 1818, cuando Miller fue llamado al mensaje que se le otorgó para proclamarlo en su tiempo, del segundo advenimiento, hasta 1843 está la primera vigilia. Duró 25 años esta primera vigilia. Y del año 1843 a 1844 tenemos la segunda vigilia. Duró un año nada más. Y la tercera vigilia, que es donde la iglesia adventista está hoy, ya lleva desde el año 1844 hasta nuestra fecha, año 2021. Casi 200 años la tercera vigilia. Y ahí estamos. Lo que quiero enseñar con esto es que los horarios parabólicos son un tiempo indeterminado que solamente Dios lo sabe. Es decir, la primera vigilia, aunque eran 3 horas, también la que le correspondían, esas 3 horas equivalían a 25 años. La segunda vigilia, que también son 3 horas según el contexto de Marcos 13:35, esas 3 horas, al igual que la primera, solamente equivalían a un año, según lo que la hermana White nos está explicando. Y la tercera vigilia, que también son 3 horas en el ámbito literal de la parábola, ahora ya tienen casi 200 años. Es decir, es un tiempo indeterminado. Solo Dios conoce cuánto puede ser o durar el periodo parabólico cuando se trata de tiempos parabólicos. Y en ese sentido son similar en cierta manera con el periodo o el tiempo simbólico. Y por último tenemos el horario o el tiempo profético. El tiempo profético nos lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 4, en el versículo 6. El profeta Ezequiel en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Fue de este versículo que Guillermo Miller sacó el cómputo de los 2300 tardes y mañanas. Guillermo Miller dijo, como el tiempo profético, de acuerdo a Ezequiel, un día equivale un año literal de nuestro tiempo. Guillermo Miller dijo, bueno, aquí son 2300 días. Entonces esto equivale a 2300 años, tomando la regla profética de interpretación del profeta Ezequiel.
Y puesto que Daniel es un libro profético y evidentemente el periodo que se está tratando es un periodo profético, él saca el cómputo de Ezequiel. Lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 también es un cómputo profético. Es decir, la casi media hora de silencio está en el contexto de la profecía del juicio investigador, que iba a empezar en 1844. Entonces, esa casi media hora de silencio es un periodo profético, porque viene en contexto de otro periodo profético, el juicio investigador que iba a iniciar después de 2300 tardes y mañanas. Ahora, habiendo aclarado de que la casi media hora de silencio debemos entenderla bajo la perspectiva del tiempo profético, vamos a tomar la regla que Ezequiel nos da en el capítulo 4, en el versículo 6. Imaginémonos un poco. Hoy vamos a usar la imaginación, y si no quiere usar la imaginación, vea la gráfica y los números que le voy a poner en pantalla. Vamos a usar un poco la imaginación y la matemática. Si Ezequiel nos dice que un día equivale a un año, inmediatamente yo tengo que hacer cómputo. ¿Cuántos meses tiene el año? Tiene 12 meses. Entonces quiere decir que 12 meses equivale a un día profético, de acuerdo a Ezequiel. Muy bien. Pero ahora tenemos que seguir usando la matemática. Bajo el contexto de Ezequiel, o bajo el pensamiento de Ezequiel, él está midiendo cada mes de esos 12 meses como un mes de 30 días, porque eso es los días que tenía el calendario judío. 30 días. Entonces quiere decir que un mes equivale a 30 días. Y el año literal tiene 12 meses. Y 12 meses es el equivalente de un día profético. Muy bien. ¿Cuántas horas tiene un día? Un día literal tiene 24 horas. Es decir, este día profético que Ezequiel nos está describiendo tiene 24 horas proféticas. ¿De acuerdo? Recuerden, el día profético de Ezequiel capítulo 4 verso 6 tiene 24 horas proféticas, porque esa es la cantidad de horas que tiene un día literal. Pero como literalmente ese día profético equivale a un año, y un año tiene 12 meses en total, entonces vamos a hacer una conjugación, vamos a hacer una división. La división es 24 horas que tiene el día profético de Daniel entre los 12 meses que tiene el año literal que representa el día profético. ¿Cuánto nos da? Nos da a 2 horas por cada mes literal. Es decir, 2 horas proféticas del día de 24 horas proféticas por un mes literal de nuestro tiempo. En otras palabras, en tiempo profético, 2 horas equivale a un mes literal. Pero como yo lo que quiero llegar es a la media hora, porque eso es lo que me describe Apocalipsis 8, entonces, como un mes tiene 30 días literales, un mes literal tiene 30 días literales, y esos 30 días literales equivalen entonces a 2 horas proféticas, entonces yo divido el mes literal en 2 partes. ¿Cuánta me da cada parte? Me da 15 días literales.
Eso quiere decir que una hora profética equivale a 15 días literales de un mes literal de nuestro tiempo. Muy bien. 2 horas proféticas equivale a 30 días literales de nuestro tiempo. 30 días divididos entre 2, porque son 2 horas proféticas las que tenemos. 30 días divididas entre 2 nos llevan a darle 15 días a una hora y 15 días a otra hora profética, quedando dividido el mes en 2 secciones de 15 días por las 2 horas proféticas. Entonces quiere decir que una hora equivale a 15 días. Y los 15 días del horario literal los parto en 2. Y entonces saco 7 días y medios para una media hora y 7 días y medios para la otra media hora de la partición que hice de la hora profética. Entonces, la media hora equivale a 7 días y medio. Pero el texto de Apocalipsis, capítulo 8, verso 1, dice que el silencio duró casi media hora de silencio. No exactamente la media hora, pero casi media hora. Es decir, 7 días. ¿Y por qué 7 días? Porque 7 días es el número completo de Dios. Es decir, es el número que representa la plenitud de Dios, la perfección de Dios. Pero no solamente por eso. Es porque vamos a ver ahora, a la luz de las Escrituras, que Dios usó el número 7 para efectuar purificación entre su pueblo. Por eso es que decimos que esta casi media hora de silencio son 7 días. Porque Jesús, en esa pausa de casi media hora, Él baja a efectuar una purificación en la tierra. Él baja a hacer una purificación en su iglesia que está en la tierra. Entonces, sencillamente vamos a ir, ¿cuánto es el tiempo que el Señor usaba para efectuar la purificación en su pueblo en la antigüedad? Vamos ahora al libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 35 al 37. Y nos dice lo siguiente: así harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te mandé. Durante 7 días lo consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro por el pecado para la expiación. Y purificarás el altar mediante la expiación. Y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días expiarás el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará santificado. El altar, mis queridos hermanos, es símbolo de adoración y es sinónimo de adoradores. Es decir, el altar siempre está en el contexto de la adoración a Dios y siempre está en contexto de los adoradores, porque allí es donde adoran. Aquí las Escrituras nos está diciendo que el Señor ordenó que Aarón y sus hijos tenían que ser consagrados durante 7 días. Aquí también se nos explica que cada día se ofrecería un cordero, un becerro por expiación de los pecados. Y se nos explica también que se purificaría el altar mediante la expiación. Y luego sería ungido para santificarlo.
Entonces aquí encontramos que Dios usó 7 días para purificar, para santificar y para expiar los pecados. Es decir, el número 7 o los 7 días está en contexto de expiación, que es lo que se está llevando en el cielo y es lo que se lleva en la iglesia con los vivos cuando Jesús intervenga en la iglesia. Está en el contexto los 7 días de la purificación. Es lo que Jesús va a hacer con la iglesia, purificarla. 7 días de pecadores y de pecado, o de pecados y pecadores. Está en el contexto los 7 días de ungimiento y santificación. Es lo que Dios va a hacer con la iglesia, con los justos. Los va a ungir y los va a santificar para que vayan a las naciones después de esos 7 días. Pero hay otro versículo de las Escrituras donde se nos describe el asunto de los 7 días. Veamos Éxodo 12, 15 al 17. Dice lo siguiente: 7 días comeréis pan sin levadura. Desde el primer día apartaréis toda levadura de vuestras casas. Porque todo el que coma leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día tendréis santa convocación, y el 7º día también tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto que aderecéis lo que cada uno ha de comer. Guardaréis la fiesta del pan sin levadura, porque en este mismo día yo habré sacado vuestros ejércitos de Egipto. Por eso guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dios, en la instrucción que se le da en Éxodo a Moisés, se ordena de que los hijos de Israel tenían que comer 7 días pan sin levadura. Que dicho sea de paso, eso está en contexto de la Pascua, porque lo primero que tenían que comer era la Pascua y luego 7 días pan sin levadura. El pan sin levadura, puesto que es un alimento sagrado que tenía que comerse, en el contexto que estamos tratando, representa el alimento espiritual que Dios quiere que comamos, pero puro, no leudado con el pecado. Representa la pureza de los hijos de Dios. Representa la purificación de los hijos de Dios. Y aquí nos dice de que el pueblo tenía que comer ese pan sin leudar durante 7 días. Y el que se encontraba comiendo pan leudado, dice que era cortado. Hermanos, todos aquellos que comen y que comerán forraje barato, pan leudados con tradiciones humanas, con teorías humanas, en el momento de la visitación de Dios serán quitados. Porque así dice: el que coma pan leudado durante ese tiempo será cortado. Es decir, verdades adulteradas. Aquellos que se encuentren comiendo verdades adulteradas, pan espiritual adulterado, en el momento del juicio serán cortados, serán eliminados. La Escritura también nos dice que la razón por la cual Dios les pide que permanezcan practicando esta fiesta a los antiguos israelitas es para que recuerden que en ese proceso de la fiesta el Señor los sacó de Egipto. Es decir, la fiesta de comer pan sin levadura durante 7 días
indicando que tenían que ser libres y purificados del pecado, está en contexto de la liberación de los hijos de Dios del Egipto para la introducción al reino de Dios. En otras palabras, después de la purificación que el Señor hace sobre su pueblo, durante 7 días, sobre aquellos que no están comiendo pan leudado, el Señor pretende liberarlos de Egipto e instituirlos en su reino de gloria. Ahora vamos a Levíticos 15:13. Ahí se nos habla otra vez el número 7. Y el número 7 lo hemos visto de diferente forma. Está en contexto de purificación, está en contexto de la expiación, está en el contexto de santificación, está en contexto de liberación de Egipto, es decir, está en contexto de la limpieza del pecado. Y ahora vamos a ver en Levíticos 15:3, hablando del hombre. Y cuando el que tiene flujo quede limpio de su flujo, contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos, se bañará en agua corriente y quedará limpio. Aquí se nos describe al hombre cuando tiene flujo. Dice que el hombre tiene que limpiarse durante 7 días y después de 7 días quedará limpio. Y se mencionan 3 elementos, 3 acciones importantes. Debe lavar sus vestidos, es decir, debe haber un cambio de carácter, debe haber un carácter purificado. El vestido de la justicia de Cristo, la justicia de Cristo es el carácter de Cristo. Debe adoptar el carácter de Cristo en su vida. Se bañará en agua corrida, quiere decir que va a ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, ese fuego que desciende del cielo. Y quedará limpio, quiere decir que va a haber un corazón de carne, sin engaño, en sus bocas. Es decir, el número 7 está en contexto de purificación, ya sea de pecado o de inmundicia, o de transformación de una vida carnal a una vida espiritual, santa. Mis queridos hermanos, vamos a ver otro ejemplo. Levíticos 13:4. Dice lo siguiente, hasta el versículo 6. Si en la piel hubiera una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará al llagado por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido, el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la llaga parece haber oscurecido y no se ha extendido, el sacerdote lo dará por limpio. Era erupción. Lavará sus vestidos y quedará limpio. Aquí, mis queridos hermanos, estamos viendo el periodo de tiempo que Dios usaba o que Dios ordenó que se usara para declarar limpio a un leproso. La lepra, hablando espiritualmente, es considerada como el pecado. Y como estamos hablando en términos de la purificación del pecado, evidentemente Dios usará 7 días para poder declarar libre y limpio de pecado a la iglesia de Dios. Estamos hablando en el contexto de las purificaciones que se establecieron en el libro de Levíticos o del Pentateuco. Último ejemplo, Levítico 12:2. El tiempo para declarar limpia a una mujer. Di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como durante su periodo menstrual. Es decir, Dios tomará 7 días literales o casi media hora profética para poder limpiar y purificar a la mujer antitípica que Dios tiene en esta tierra hoy.
Dios usará 7 días para purificar su iglesia de pecado y pecadores. Y después de 7 días, Dios declarará limpia a esta mujer. Y entonces sí, la mujer estará lista para salir a todo el mundo victoriosa, vencedora y para vencer. Entonces la mujer estará lista para poder reflejar la gloria de Dios ante todas las naciones. El libro de Salmos, capítulo 37, versículo 22 nos dice: los benditos de Dios, sí, esta iglesia purificada, que Dios la purificará durante 7 días literales o casi media hora profética. Dios la purificará y la bendecirá para que pueda ser bendición a las naciones. Salmos 37, 22. Los benditos de Dios, no los malditos, heredarán la tierra, y los malditos de él serán exterminados. ¿Qué pasará con los malditos que están dentro del pueblo de Dios en la pausa que Dios hace y la visita que Jesús le hace a la iglesia? Dice que serán exterminados. Eso es lo que ocurrirá. Dios separará, Jesús separará las ovejas de los cabritos. Dios quitará a los cabritos, los exterminará, no van a poder persistir, porque Dios purificará a la iglesia. Necesita declarar a la iglesia pura para poder mandarla a las naciones. Ezequiel 34, 17 dice: y de vosotras, ovejas mías, así dice el Señor, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Es decir, juzgará a las ovejas y a los cabritos que están dentro de la iglesia de Dios. Y los benditos heredarán la tierra, el reino de Dios, y los malditos serán exterminados. Hermanos, esta obra es a la que Isaías no logró definir, no logró darle un título para identificarla. Simplemente la identificó como una obra extraña para Dios. Es decir, una obra ajena a lo que es el carácter de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el carácter de Dios es amor. El carácter de Dios es misericordia. Es decir, Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios no quiere que el impío se pierda. Y el hecho de destruir al impío es totalmente ajeno a Dios. Dios se duele. Dios se conmueve al ejecutar al impío, al destruir al impío, pero no da otra opción. El impío no le da otra opción. Por eso es que esta obra que el Señor hace en esa casi media hora de silencio profética o 7 días literales de purificación y limpieza y de expiación, para Dios esta obra es extraña. Resultará ser una obra extraña. Al punto, mis hermanos, que hay silencio. No hay razón para poder alegrarse, no hay razón para poder sentir placer o regocijo. Todos están en silencio, porque es una obra solemne, es una obra extraña incluso para la naturaleza de Dios. Dice Isaías capítulo 28, versículo 21, porque el Eterno se levantará como en el monte Perafim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra.
y para hacer su operación, su extraña operación. Esto, mis hermanos, será una extraña operación que Dios va a hacer. Tan extraña que al pueblo adventista le resulta imposible creer que esto pueda suceder. Tan extraña es que seguramente en tu mente ahora mismo hay una lucha, hay un pleito, donde hay una voz que te dice que es imposible creer que esto pueda suceder, que es imposible creer que Dios vaya a hacer semejante cosa, que no hay lógica en que Dios haga tal y semejante acción, que Dios no va a actuar de esa manera como se ha descrito en este estudio. Es tan extraña como eso. Es tan extraña como que te resulte a ti imposible de creer que pueda ser una realidad. Pero hermano, no solamente es extraña para ti, dice que es extraña para Dios. Ni Dios mismo, en su naturaleza, acepta que esto pueda sucederle. Es decir, ni Dios mismo la concibe. Ni Dios mismo la logra ubicar dentro del carácter que Él es. Pero tan cierto como Dios es Dios, santo y temible es su nombre, que tiene que ejecutarla a causa de la inmundicia y del pecado que sus hijos han cometido, de esta alta traición contra el gobierno de Dios, de esta gran traición que en lugar de servir a la soberanía y a la majestad del cielo, la iglesia ha seguido el camino de Satanás. Eso es extraño, hermano. Y más extraño todavía creer que Dios lo va a ejecutar con su iglesia primeramente. Podemos concebir la idea de que Dios lo va a hacer con el mundo, porque el mundo es malo, es perverso y todo. Pero concebir la idea de que Dios lo va a hacer con sus mismos hijos por desleales es otra cosa. Eso es lo extraño de esta operación, que Dios lo va a hacer con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que dicen ser su pueblo. Y mis queridos hermanos, Dios ha revelado esta intervención a la luz de sus profetas de una manera tan clara que no deberíamos tener ninguna duda de que si Dios lo dijo, ciertamente va a ocurrir. Hoy hemos visto esta obra extraña a la luz de Apocalipsis, a la luz de Juan, el apóstol, de la revelación que se le presentó a él. Nuestro próximo estudio nos va a permitir ver este mismo juicio, pero a la luz de otro profeta, de otra profecía, ya no del Nuevo Testamento, de otra profecía del Antiguo Testamento. Vamos a ver la verdad del juicio sobre los vivos a la luz del profeta Ezequiel. Y vamos a ver cómo el profeta Ezequiel se le presentó y reveló esta terrible y solemne obra que Dios va a realizar en el tiempo de su operación extraña. No se pierda el próximo estudio. Indudablemente es de vida o muerte. Preparémonos, porque el día y la hora para esta venida que Jesús va a hacer súbita a la tierra para hacer juicio sobre su iglesia, nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo el Padre. La segunda venida, antes de que Él venga, Dios la va a revelar. Primero es escrito, lo dice. Ahí dice que Dios va a revelar el día y la hora a los 144,000. Es decir, antes de que Jesús venga, Él la va a revelar.
Los 144,000 y los salvos van a saber cuándo es que Jesús va a llegar, el día y la hora. Pero el texto que dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, en relación a la venida de Cristo, es precisamente esta venida. Nadie la sabe. Mis queridos, preparémonos, velemos, oremos, no rechace la verdad. Porque si lo que estamos viendo es verdad y usted asume que es mentira, y si es realmente verdad, ella seguirá siendo verdad. Y las consecuencias de lo que ella anuncia, usted las terminará sufriendo, aunque usted piense que es mentira. Que Dios lo bendiga, que Dios le ayude y le dé de su espíritu. Vamos a orar. Bendito Dios, santo, santo, santo sea su nombre. Bendice Dios del cielo a su pueblo. Bendice a cada uno de tus hijos. Que esta semilla no caiga en corazones vacíos. Oh Dios, le rogamos que sus santos ángeles ministren el corazón de aquellos sinceros y muevan al arrepentimiento a aquellos que quieren ver luz. Quédese, Señor, con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.